Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 36. Rey. De hecho, hay una cosa más que olvidé mencionar, dijo Hefesto mientras Gareth y Finn estaban a punto de salir por la puerta. ¿Qué es?, preguntó Finn, exasperado, queriendo salir porque ya había tenido suficientes revelaciones por un día. Es esto. Hefesto frunció el ceño confundida mientras se acercaba a Flameletter y le tendía la mano. Golpeó con fuerza la punta de la lanza y las partes brillantes de la lanza brillaron de repente aún más mientras los ecos de un rugido animal emanaban de la lanza. Mientras el rugido resonaba por toda la oficina, los aventureros notaron que sonaba bastante similar al de algunos dragones con los que habían luchado antes. Cuando las últimas oscilaciones de los rugidos distantes se desvanecieron y el brillo de la lanza se desvaneció, Gareth miró a Hefesto. Ese es el rugido de un dragón, si es que alguna vez he oído uno, dijo Gareth. ¿Algo más que quieras añadir al respecto? Esa es la cuestión, dijo Hefesto decepcionada. No lo sé. Puedo sentir la esencia de un dragón en ella, pero no de ningún dragón cuyos restos haya trabajado antes. No parece haber nada en la composición de la lanza remotamente conectado con los dragones, y sin embargo resuena con los rugidos agonizantes de uno. ¿Hizo algo digno de mención durante el proceso de forja? En realidad no parecía nada especial, aparte de la forma y el corte del diamante, dijo Finn mientras observaba la piedra preciosa, afilada y mortal, en la punta de su lanza. ¿Se utilizó algún tipo de materia orgánica para producir este efecto, sea cual sea?, dijo Hefesto mientras se inclinaba hacia abajo. Vamos, piensa. Lo único que se me ocurre es cuando lo apagó, dijo Finn con el dedo en la barbilla. ¿Los herreros usan agua o aceite? El aceite es mejor, dijo Tsubaki. Cualquier buen herrero sabe que, aunque el temple con agua es más rápido, corre el riesgo de producir distorsiones graves y agrietar el metal. El aceite transfiere mejor el calor, por lo que generalmente lo utilizamos para templar las armas, especialmente las de alta calidad. Pero el aceite es mejor para templar las aleaciones, dijo Hefesto. Esta lanza es oricalco puro. ¿Recuerdas qué utilizó para templar? Estoy seguro de que era aceite, dijo Finn. No había una gran nube de vapor cuando lo apagó. ¿Quedó algún tipo de olor en el área donde apagó tu lanza?, preguntó Tsubaki. No lo sé, dijo Finn. Nos sentamos lejos de él porque estaba demasiado caliente para sentarnos cerca. Así que nos sentamos a cierta distancia y, de todos modos, yo fui la primera persona a la que se acercó cuando terminó. Sentí algo, dijo Gareth. Fue cuando estaba recogiendo leña. Había un olor a tierra y almizcle en el aire. Y había un toque de fuego, aunque supuse que se debía al enfriamiento. Hefesto compartió una mirada con Tsubaki. Eso suena a aceite de reptil, dijo la diosa. Debe haber sido extraído de un dragón. Pero sea cual sea el dragón, no está registrado. Gareth, ¿recuerdas la capa de Steve?, le preguntó el payumal enano. Sí, lo hago. ¿Qué? Gareth recordó de repente a qué se refería Finn. ¿Qué pasa?, preguntó Tsubaki. Había una imagen de un dragón en la capa de Steve, explicó Finn. Y nos dimos cuenta de que no tenía las características de ningún dragón que habíamos visto. Tenía escamas negras con cuernos grises, ojos morados brillantes, y aliento de fuego morado. Finn miró las volutas moradas que fluían de su lanza. Tarareó Hefesto. Parece que tengo aún más preguntas para este chico cuando lo conozca. Bueno, fue bueno volver a verlos, familia Loki. ¿Y tú, diosa?, dijo Finn, haciendo una reverencia. Por supuesto que no creo que tenga que preguntar cuando se trata de ti, pero, de todas formas, nuestros labios están sellados, dijo Hefesto. Los herreros no hablan de más. Así es como debe ser. Muchas gracias, dijo Finn mientras él y Gareth salían de la oficina y cerraban la puerta detrás de ellos.
Tanto la diosa como su capitán esperaron unos momentos mientras escuchaban que los pasos de los hombres se alejaban antes de volver a hablar. Pensé que era especial, dijo Tsubaki. Soy una herrera que alcanzó el nivel 5. Eso era simplemente inaudito antes de que me sentara en el asiento del capitán. Pero ahora hay una persona que no solo es de nivel 9 cuyas hazañas físicas parecen eclipsar las de la emperatriz según la información que tenemos sobre él, sino que también es un maestro herrero que parece ser capaz de crear armas celestiales de Durandal. Hace que Welf parezca un problema insignificante, dijo la diosa. Aunque él es en gran parte la razón por la que Rakia llama a la puerta de horario con un ejército todos los años. Ese chico desperdicia su talento. Tsubaki negó con la cabeza. Si sacara la cabeza de la arena, tal vez sería tan talentoso como este tipo. Lo dudo un poco, dijo Hefesto mientras se mordía el labio. Welf es talentoso, sin duda, y es capaz de crear armas mágicas más fuertes que la mayoría de los demás debido a su sangre Croxo. Sin embargo, este extraño, sospecho mucho que tiene mucho más bajo la manga que lo que le dio a Finn. ¿Qué quieres decir? ¿Qué arma podría ser mejor o más poderosa que la que acabas de describir? Llámalo la intuición de una diosa, algo sobre la forma en que se hizo esa lanza. Mis sentidos indican un potencial más profundo en la artesanía de este Steve. Creo que hay más en sus habilidades que simplemente crear una lanza que puede hacer que caigan rayos del cielo. Algo sobre esa magia no solo era diferente sino primordial sería la mejor manera de describirlo. Parecía magia antigua, algo extremadamente antiguo y algo extremadamente desconocido también. Me di cuenta de que antes dejaste de lado un tema. Estabas poniendo mucho énfasis en la magia de otro mundo con esa mirada súper seria en tu rostro. Tsubaki cruzó sus brazos bronceados. ¿Qué quieres decir con eso? Hay cosas que es mejor no decir o no abordar, dijo Hephaestus mientras caminaba hacia una exhibición de sus creaciones personales. Cosas invaluables que pensó que nunca vendería ni se iría con ellas porque eran las piezas más preciadas de toda su familia. ¿Por qué no lo serían? Fueron forjadas con sus propias manos. Pero ahora, al mirar esa abominable pero hermosa lanza, el glamour que alguna vez irradiaron esas armas ahora parecía haberse apagado, especialmente con el poder intoxicante imbuido en esa lanza que todavía la hacía sentir embriagadora cada vez que pensaba en ella. Sí, en su opinión, Ta había conseguido al hijo perfecto para sí mismo. Poderoso y potente en su arte, era un reflejo del primordial egipcio en persona y el más adecuado para ser su primogénito. No podía esperar para conocer a este aventurero en la fiesta de esa noche. Goliat rugió mientras se estrellaba de cara y con el cuerpo contra el techo, desprendiendo varias rocas del techo. Después de unos momentos, el peso de su cuerpo lo despegó del techo nuevamente mientras la gravedad hacía su magia y el monstruo Rex aterrizó nuevamente en el piso de la habitación. Sin embargo, Steve no le dio ninguna pausa y agarró inmediatamente sus grandes mechones de pelo y, como si el monstruo gigante no pesara nada, lo hizo pasar como un muñeco de trapo por la habitación y lo enterró en la misma pared de la que había surgido. Goliat salió del muro del dolor y trató de encontrar un respiro, pero solo encontró al aventurero flotando frente a su rostro. Steve bajó sus brazos levantados sobre la cabeza de la cosa, y nuevamente el monstruo Rex se estrelló contra el suelo del piso 17, formándose grietas en el lecho de roca desde donde su cuerpo había impactado que viajaron hasta donde estaban las dos chicas, escupiendo piedras a sus pies. ¿Qué está haciendo de nuevo?, preguntó Ice mientras miraba a Tiona esperando la respuesta. Está intentando obligar a ese Goliat a convertirse en una variante para que tengamos la oportunidad de luchar contra uno, dijo Tiona exasperada. ¿No has estado prestando atención? ¿O simplemente has estado obsesionada con esa cosa que tienes en las manos? Ice levantó una ceja y miró a Tiona antes de volver a mirar al conejito que estaba alimentando. Alfie estaba acurrucado en su palma derecha mientras mordisqueaba una zanahoria que Steve le había dado en la mano izquierda. Alfie tenía hambre, dijo Ice. Yo estaba concentrada en alimentarlo. De todos modos, ¿por qué lo trajiste a la mazmorra? Tiona puso sus puños cerrados sobre sus caderas. Este no es lugar para que esté un animalito diminuto. Puedo protegerlo, protestó Ice.
Todos los monstruos son débiles en estos pisos. Sí, pero Fiona dejó de seguir con su punto mientras Ice se concentraba de nuevo en alimentar al conejito. Sin embargo, Fiona tuvo que admitir que era realmente lindo. No tenía idea de que a Ice le gustaran los animalitos tan pequeños como ese. Aún así, tendrás que dejarlo cuando luches contra Goliath, ¿sabes? Está bien, dijo Ice mientras Bathsheba trotaba junto a la rubia. Ice levantó a Albie y colocó al conejito en la melena de la Warg mientras aceptaba felizmente la responsabilidad de cuidar a la pequeña criatura. Ice luego colocó lo que quedaba de la zanahoria en las patas del conejito y acarició con cariño la cabeza de Albie con un dedo y una pequeña sonrisa en su rostro. Luego rascó la barbilla de Bathsheba como agradecimiento, a lo que la Warg respondió lamiendo felizmente la mano de su nueva mamá. Bueno, supongo que esa es una forma de lidiar con eso, concedió Fiona mientras observaba la interacción. Ambas fueron interrumpidas cuando el cuerpo de Goliath se estrelló frente a ellos y aulló mientras rebotaba en el aire. Una ráfaga de viento de repente llevó a Steve debajo de la bestia y le dio un uppercut justo en sus gigantescos abdominales. Las chicas vieron cómo las ondas de la conexión se extendían por todo el cuerpo del monstruo Rex antes de que se lanzara de nuevo al aire, dando una voltereta mientras su cabeza chocaba contra la pared de roca del otro lado. Gruñó Steve frustrado. No cambia, por mucho que lo golpee. A este ritmo, se va a morir si sigo golpeándolo. ¿Qué hiciste la última vez que lo convertiste en una variante?, preguntó Fiona. Le di una bofetada. Cierto. Fiona arrastró las palabras mientras Ice desenvainaba su espada. ¿Por qué no sigues haciéndolo? Seguramente se transformará con el tiempo. Tal vez, dijo Steve mientras sacaba su hacha. Tal vez sea hora de que empiece a usar métodos más crueles, para obligarlo a desesperarse. Steve sacó entonces su menú creativo e insertó una pila de cadenas en su inventario. Descubrió que, en lugar de permanecer en posición vertical, como lo hacían en el juego por razones absurdas, en la vida real funcionaban y se aflojaban como cadenas reales. Más que eso, podía seguir colocando cadenas y conectándolas, metro a metro. Apretó la empuñadura del hacha en uno de los anillos de la cadena y rápidamente conectó unos metros más de cadenas al hacha mientras comenzaba a hacer girar el arma en el extremo de la cadena. Descubrir esta información había sido realmente emocionante para él, porque le hizo preguntarse si en algún momento podría crear un cierto par de cuchillas ardientes que se balancearan en el extremo de cadenas súper largas. No lo juzgues. Hasta un hombre puede soñar. Las chicas sintieron las fuertes ráfagas de viento generadas por el hacha de 9 toneladas. Fiona se preguntó de nuevo cómo era capaz de soportar semejante peso y hacerla girar con una cadena sin ningún esfuerzo visible. Steve hizo girar el hacha para que ganara aún más peso antes de que las habilidades de lucha programadas por su sistema se activaran y de repente supiera todas las formas de usar un arma como esta. Hizo girar el hacha hacia adelante, dejándola volar hacia el monstruo Rex mientras se ponía de pie y, mientras las cadenas se deslizaban entre sus dedos, le agregó más metros. El hacha se clavó en el hombro de Goliath, lo que lo hizo tropezar cuando la pesada hacha penetró en la piel y se hundió en su carne. Luego, Steve tiró de la cadena, lo que provocó que el hacha atravesara la carne y bajara por la espalda de Goliath antes de arrancarse del cuerpo y una lluvia de sangre cayó al suelo mientras los gritos de Goliath resonaban por toda la mazmorra. El hacha volvió a las manos de Steve y la hizo girar por encima de su cabeza antes de soltarla de nuevo. Esta vez hizo que el hacha girara alrededor de la pierna del gigante, haciendo que la cadena se enroscara a su alrededor. La hoja del hacha se clavó en el hueso duro del tobillo del gigante y Steve comenzó a correr para alejarse de las chicas, mientras usaba su nuevo método de hacha de cadena para enterrar a Goliath una vez más en el lecho de roca y arrastrarlo a través de él, haciendo que salieran rocas y peñascos de la pared rocosa por todas partes. ¿Simplemente sacó una cadena larga de la nada?, preguntó Ice. No lo cuestiones, Ice, dijo Fiona. Si puede crear armas de la nada usando su magia especial, ¿por qué no puede crear cadenas? Es simplemente raro. Sí, Ice. Nuestro hombre es raro, dijo Fiona en tono de broma mientras se inclinaba hacia el rostro de la rubia. ¿No es esa una de las cosas que te encantan de él?
Es que es raro y diferente. Supongo. Dijo Ice, sonrojándose un poco mientras se llevaba la mano a los labios. Todavía recordaba la sensación de su primer beso, y, curiosamente, la dejó con ganas de más. Eres adorable cuando no tienes ni idea. Dijo Tiona mientras se acercaba y tiraba de la mejilla de Ice. Estoy segura de que lo vuelves loco con eso. No me llames tonta. Dijo Ice haciendo pucheros. No lo hice. Replicó la amazona. Y además, eres tú quien está aprendiendo de mí, ¿recuerdas? Sí, pero solo porque lees libros sobre este tipo de cosas. En efecto. Y no temas, mi aprendiz. Tiona rodeó los hombros de Ice con un brazo y agitó la otra mano en el aire. Cuando te haya enseñado todo lo que hay que saber sobre las intimidades entre hombres y mujeres, harás que todos los hombres y mujeres de la ciudad sientan envidia de lo que tú y yo compartimos con Steve. Tranquilízate. Exclamó Steve mientras aterrizaba frente a ellas mientras aún sostenía la cadena tensa mientras Goliath intentaba escapar de él. Ella no está lista para ese tipo de información e incentivos, Tiona. Solo me estoy divirtiendo un poco, Steve. No te preocupes. Tiona desestimó el problema con un gesto antes de seguir la cadena con la vista hasta donde estaba atada alrededor del cuello de Goliath mientras el bruto arañaba su garganta mientras se arrodillaba hacia adelante para intentar arrancarle la cadena de las manos a Steve. Todo el suelo estaba casi cubierto con la sangre del monstruo. Acaba con su sufrimiento, Steve. Creo que no cambiará pronto. Está bien. Suspiró Steve decepcionado. Con un tirón de una mano, la cadena atravesó el cuello del monstruo y lo decapitó. La sacudida del cuerpo del monstruo al disiparse también hizo que el gran núcleo se deslizara hacia ellos. Cuando los alcanzó, Steve puso su mano sobre él y lo envió a su barra de acceso rápido junto con las cadenas y el hacha. Luego se volvió hacia su otra novia. Lo siento, Ice. Está bien. Dijo Ice mientras envainaba su espada de nuevo. De todas formas, esto fue divertido. Me alegro de haberte entretenido. Se rió Steve. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si luchas contra un monstruo de mi tierra natal? Tiona alzó una ceja. ¿Un monstruo de tu tierra natal? Sí. Asintió Steve. Uno que nunca has visto antes. Puedo guiarte sobre cómo atacarlo y agravarlo. ¿Cómo? Preguntó Ice. Si el monstruo está en tu tierra natal, ¿cómo podemos luchar contra él? Es sencillo. Puedo. Steve se interrumpió de repente y giró la cabeza hacia la entrada que conducía al piso 18, entrecerrando los ojos. Las chicas, que eran conscientes de que él podía percibir cosas a una distancia mucho mayor que ellas, se tensaron de inmediato, colocaron las manos sobre sus armas y siguieron su mirada. Pronto, la fuente de la repentina alerta de Steve se hizo evidente. Se oyeron fuertes pisadas por el agujero y, al poco tiempo, apareció el rostro de un hombre sobre el nivel del suelo. El hombre era una unidad absoluta, ahora que Steve lo conocía cara a cara. Un hombre grande, de pecho ancho, bíceps casi tan grandes como pelotas de baloncesto y con una altura asombrosa de 1,80 metros. El hombre superaba incluso a Steve, que era un poco más alto que el promedio. Steve tenía una gran cantidad de músculos, pero aún conservaba una estructura esbelta diseñada para la velocidad y la fuerza. Sin embargo, este recién llegado era como una sólida pared de músculos y su estructura eclipsaba por completo la de Steve. Otar. Le susurró Ice a Steve. El rey de la actual generación de aventureros. Antes de que llegaras, él era el aventurero más poderoso. Añadió Tiona. Lo sé, chicas. Dijo Steve con naturalidad, tras haber identificado al recién llegado. Ya lo sabía antes de venir de la ciudad. No te estás tomando esto en serio, ¿verdad? Reprendió Tiona en tono juguetón. ¿Por qué lo haría? Eres mucho más fuerte que él. Tienes razón. Dijo Steve. No es una amenaza. Además, parece que él también está regresando de una inmersión en solitario. Los ojos de Otar se clavaron en ellos mientras sus botas golpeaban la roca hacia ellos. Sobre su hombro colgaba un gran saco que resonaba con núcleos de monstruos y objetos que caían. En su espalda colgaban las distintivas espadas negras.
El capitán de la familia Freya se detuvo en seco mientras observaba el daño que lo rodeaba. El muro del dolor destruido, las grietas en los pisos, techos y paredes de roca, así como los charcos de sangre aquí y allá. Su mirada luego regresó a los tres mientras comenzaba a caminar de nuevo, indicando claramente que tenía la intención de pasar junto a ellos. Mientras se acercaba, reconoció fácilmente a Trituradora y a la princesa de la espada, pero Steve era un rostro nuevo. Ottar estaba acostumbrado a que mucha gente le mostrara cierto grado de nerviosismo y miedo, dado su estado actual. Pero el chico que tenía delante no mostraba signos de preocupación, por lo menos. Más que eso, el chico mantuvo un contacto visual evidente con él mientras Ottar pasaba junto a ellos. Steve no apartó la vista de la espalda de Ottar cuando el hombre pasó. Como era de esperar, el Boaz se detuvo de nuevo cuando pasó junto a ellos y habló. «No te había visto por aquí antes», dijo el nivel 7 con una voz tranquila que no se esperaría de un hombre de su tamaño. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de con quién estaba hablando. «¿Y qué significa eso?», preguntó Steve. «¿Debo anunciar en voz alta mi presencia a la ciudad antes de entrar en la mazmorra?». «HN», gruñó Ottar mientras giraba la cabeza. «Estás junto a dos infames aventureros. Eso significaría que tienes una posición de cierta importancia. Y, sin embargo, nunca te había visto antes. Supongo que los vigilarías», dijo Steve. «Son parte de tu familia rival después de todo. Tal vez yo no sea nadie. Tal vez sea un amigo de ellos que quizás no hayas notado. O tal vez soy alguien que simplemente pasó por su lado y se detuvo para tener una agradable charla sobre el clima. Se supone que eso es. Que te jodan las cuestiones semánticas, jabalí». La voz de Steve se volvió áspera y sus ojos se endurecieron. «¿Sabes quién soy? Puedo verlo en tu cara, por mucho que intentes emular a una estatua. Entonces entiendes por qué te cuestiono». Ottar se dio la vuelta para mirar a Steve. «No eres lo que esperaba de una persona rodeada de la clase de historias que escucho y las historias sobre las que jura la familia Loki. No juzgues, para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que midas, se te medirá», recitó Steve, provocando que tanto Ottar como las chicas se quedaran atónitos. Entonces Tiona se rió y miró a Ottar. «Él tiene un amor por la poesía, ¿ves?», ella trató de explicar. «Poesía». Steve puso los ojos en blanco con cariño antes de fijarse en Ottar. «El caso es que podemos darnos tantos tipos de primeras impresiones como queramos. Pero lo que hay que abordar es», Steve se puso delante de Ottar y lo miró a los ojos. «¿Tienes un problema conmigo? Porque todos los demás cabrones con los que me he cruzado en esta mazmorra me han mirado con malos ojos. Si todos ellos tienen un problema conmigo, ¿quién mejor que, y lo recalco, el más fuerte?». Tanto Steve como Ottar se miraron fijamente, sin apartar la mirada mientras Steve esperaba su respuesta. «Entonces, ¿mantiene usted esas afirmaciones?», preguntó Ottar. «Sí, lo creo». «¿Tiene usted alguna objeción a esas afirmaciones?». «Eso está por verse». Ottar miró a las chicas antes de volver a mirar al chico que lo miraba fijamente. «Si hubieras sido parte de su familia, habría exigido directamente que me mostraran la prueba de tus afirmaciones. ¿Cómo te llamo? Ni siquiera tienes un alias». «Steve es suficiente», dijo el jugador. «Pero, ¿qué diferencia hay si no soy parte de su familia? Sea o no ese el caso, ¿qué te impide lanzar tu desafío ahora? He oído que te gustan los desafíos, Rey. Y he oído que buscas oponentes fuertes. Si se te atribuye tal cualidad, entonces, ¿no es lo que tienes ante ti una experiencia potencial para toda la vida?», expresó Steve mientras lanzaba sus brazos y dejaba caer su punta. «Me perdonarás si encuentras que soy un poco escéptico y desconfío de tus palabras». Ottar lo miró fijamente un poco más antes de darle la espalda a Steve, mostrando claramente su intención de regresar a su camino original. «Hay un momento y un lugar para todo. Ahora no es el momento ni el lugar», dijo Ottar mientras comenzaba a caminar antes de detenerse nuevamente. «Y para que conste, es solo debido al dios específico al que sirves que no puedo exigirte nada ahora. Pero no te equivoques, Stepeneuer.
Me encargaré de que este asunto se resuelva en algún momento. Lo espero con ansias, dijo Steve mientras el Boaz se alejaba. Las chicas contuvieron la respiración hasta que Ottar estuvo fuera de la vista y del alcance del oído. Eso fue extraño, dijo Tiona. De todas las personas, esperaba que él fuera el primero en desafiarte. Trabaja bajo la palabra de otro, dijo Steve. Un leopardo no cambia sus manchas de la noche a la mañana, a menos que una autoridad superior le diga que pinte sobre las manchas y sea algo que no es. Este encuentro no fue casualidad, chicas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ice mientras tomaba a Albie de su posición sobre la cabeza de Bathsheba. No había nada que pudiera aprender aquí que no supiera ya, dijo Steve mientras señalaba a Luar. Ni siquiera le prestó una segunda mirada a Bathsheba. No se sorprendió ni se confundió al verla. Lo esperaba, me está explorando como lo hizo tu capitán. Solo que lo está haciendo de una manera diferente. Entonces eso significa que te estás volviendo famoso, dijo Tiona felizmente, olvidando por completo su advertencia anterior. Especialmente si el rey tuvo que venir a investigarte personalmente. Las cosas se están moviendo, seguro, dijo Steve mientras su supervista le permitía ver al Boaz desaparecer por el puente hacia el piso 16. Horario está despertando.